que me financien toda la movilización del día de campaña y me salgo de la responsabilidad. Néstor, terceros no creo, partidos. Hay una legitimidad legal de los partidos, no un tercero. Sí. Entiendo que allí hay un matiz. Doctor Julio César, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, un gusto volverlo a oír. Bueno, placer. Señor, muchas gracias, lo mismo. 8:04 a.m, el exmagistrado Julio César Ortiz, el abogado del presidente Petro, hablando sobre Néstor, la estrategia de defensa. No. Perdón, le iba a preguntar a Héctor, usted que es abogado, que ha estudiado, Héctor, estos temas constitucionales. ¿El día de elecciones, Héctor, es día de campaña? ¿Se meten los gastos de campaña? Sí, hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde no. No, pues es que después de las 4 de la tarde ya terminó todo. Pues no, pero es que los testigos actúan después de las 4. Es que ahí está no antes de las 4. Por eso, claro, cuando usted dice la movilización, y efectivamente en las campañas, Néstor, y yo he estado en varias, como usted lo señala, incluso se reserva una plata grande en las campañas cuando se hace el presupuesto y la planeación de la campaña para el día de las elecciones, porque lo que se supone que se paga con esa plata es una movilización, digamos, para animar a la gente a que vaya, o para pagar buses, como lo hacen en muchos lugares de Colombia, para que la gente se le facilite ir a votar, etcétera. Eso es una cosa, y lo otro es lo de los testigos, pero claro que el límite es discutible. El día de campaña entonces lo pagó el partido, que era Colombia Humana, ¿no? Y entonces esa pagó plata, los testigos, dice. Pagó los testigos, pero miren, Néstor, a mí lo que me parece es que la pagó la campaña y está en los gastos. Pagó también la campaña. Pero a mí, digamos, me parece que aquí hay dos cosas jurídicas que van a ser interesantes. Lo que pasa es que son totalmente secundarias, porque obviamente esta es una discusión política y no jurídica. Pero hay dos temas jurídicos que son interesantes. Uno, una cosa que yo considero, Néstor, que es un atajo, pero que se ha convertido en una práctica común en la política colombiana, que es que las personas jurídicas financien campañas políticas a través de los partidos políticos haciendo donaciones. Eso no se lo inventó en la campaña del presidente Petro, lo han hecho prácticamente todos, y eso se puede mirar. Yo siempre he creído que ese es un atajo indebido, porque evidentemente por ahí, pues entonces no hay topes, como efectivamente pues ha pasado, que es pues la manera de que nos saltemos el límite, pues es entrando la plata por el partido. Entonces, ese es un tema que lo que pasa es que ha sido práctica común. Si, por ejemplo, dijeran hoy que la donación de FECODE es prohibida por ser de una persona jurídica, pues tendrían que abrir unos procesos penales contra el presidente Duque y su gerente de su campaña, etcétera, pues, que en el año 2018 hicieron varias veces lo mismo. Entonces, yo creo que eso no vale la pena, Héctor, pero es una discusión jurídica. Pero políticamente estamos entonces en lo mismo de lo demás, no, que el presidente Petro hizo lo mismo que han hecho todos, que básicamente es la teoría no, que pues está aquí. Es el reclamo del presidente. Todos lo han hecho, entonces ¿por qué me van a investigar a mí? No, pero algo de razón tiene. Sí, es decir, claro. Tiene razón en que si todos lo han hecho, ¿por qué me van a clavar a mí? Yo creo que ahí hay un punto que efectivamente... Pero no es solo, en este caso no es solo que todos lo han hecho, Néstor, sino que todos lo han hecho y a las autoridades competentes no les ha merecido tacha. Porque no es solo que todos han hecho, porque claro que yo puedo decir todos roban, entonces yo también robo. No, aquí no es que todos roban y entonces yo también. No, es que esa conducta no ha merecido tacha por parte de las autoridades en el pasado. La pregunta sería, ¿por qué esta vez sí? Sí, pero hay dos detalles. Y vale la pregunta de por qué esta vez sí. Ahora, de ahí, de por qué esta vez sí, ¿no? A decir que es que hay una conspiración en marcha contra el presidente, que es el hilo, que es la teoría de la ruptura institucional, que está en marcha un golpe de Estado. Me parece que hay una diferencia grandísima. La última, hay dos detalles, señor. Sí, hay dos detalles de lo que nos dijo el doctor Ortiz ahora. Lo primero es que él omite o pretermite que en la campaña de Petro, en los gastos,
registraron gastos del día de las elecciones. O sea, lo metieron como gasto del día de las elecciones. Es cierto. Y el informe que él lo admitió, lo admitió. Contradice un poco la tesis de... Ahora, a no ser que sean los gastos de antes de las 4 de la tarde. Sí, es que es una aclaración que hace Héctor que me parece bastante simpática. No, es plenamente... No es simpática, Aurelio, es válida. No, pero los testigos están desde las 7 de la mañana abriendo la urna, no es la hora en la que se hace el gasto, ni el día en el que se hace el gasto. Poder terminar. La ley para poder terminar. Ya voy, para Aurelio. poder terminar. Luis Ernesto, ¿qué me aclara usted? No, que la ley es bastante clara. Esto no se trata de si es el día de el último día o la hora. La ley es muy clara. El artículo 34 de la ley 1475 define cuáles son los gastos de campaña electoral y los define de la siguiente manera. Son los, para efectos de la financiación y rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral, el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido Ernesto, o abstenerse de hacerlo. La pregunta es si el gasto... A ver, usted ha participado en campañas. La pregunta es si el gasto iba destinado... Fácil, se lo hago fácil, ¿sí o no? ¿El día de elecciones es día de campaña? El día de elecciones, claro que es día de campaña. Okay, perfecto. Y por eso el argumento, que le estoy dando, es, no se trata de que sea día de campaña, no, es si el gasto está destinado a, como lo dice la ley, no como lo digo yo, opino yo, sino como lo dice la ley, determinado para que los ciudadanos voten en un sentido o se abstengan de hacerlo. Y evidentemente gastarse una plata en unos testigos electorales y hacer un escrutinio electoral no está convenciendo a nadie de votar por Petro. Entonces no es un gasto de campaña. No es solo pago de testigos, pero Néstor, ese día hay buses, y hay movilización, pero fíjese usted y hay que almuerzos, y hay líderes. Aurelio, para terminar. Sí, pero fíjese usted que la primera del doctor Ortiz ya se la mencioné, pero la segunda cae en una contradicción. Señor. Porque dice, no, sí hubo una plata, pero esa la puso el Partido Colombia Humana, ¿cierto? Entonces, si eso no era un gasto, pues ¿por qué tiene que hacer la aclaración de Colombia Humana? Sí, me impactó eso. Le puse nota de eso. Aurelio, me mandan fotografías. Sí, se gastó una plata, pero fue Colombia Humana. Me mandan fotografías de los testigos electorales en plan de activistas, que también lo son, ¿no? Van con uniformes, van con camisetas, identificados con la campaña, que me parece que también es un pero no pueden. Pero también hay no pueden, ¿no? Tengo aquí las fotos. El testigo seguramente pasa, pero es ilegal. El testigo no se puede poner camiseta, pero le iba a poner un ejemplo a propósito de si es antes o después de las 4 de la tarde, que mencionaba Luis Ernesto. ¿Quién paga la fiesta que se hace después de la elección? Para celebrar los resultados. ¿Es un gasto de campaña? Pues ¿Sí claro. o no? No, pues claro que es. No, resulta que no, porque como lo mostró Luis Ernesto, la definición es para invitar a votar y las votaciones ya pasaron. A las 6 de la tarde, cuando estamos celebrando, no estamos invitando a votar. Ese no es un gasto de campaña. Es que es difícil y por eso le digo, esta es una discusión política y no jurídica y entraremos pues en la baranda. Ya el doctor Ortiz tendrá que decir todo esto que yo estoy diciendo, pero en la discusión pública eso no tiene ninguna importancia. La gente toma partido por razones políticas y no jurídicas. Claro, pero en la contabilidad sí tiene importancia y de eso se trata, saber si se violan los topes o no, porque es que también existen los aportes en especie y esos también hay que contabilizarlos. Entonces no perdamos de vista esa modalidad porque todos suman los topes. Todos, los aportes en especie y los aportes en dinero. Y aquí María Consuelo tiene razón, Ricardo, el tope de la campaña estuvo cerquita al límite. Y por eso los 500 millones de pesos de FECODE cambian toda la ecuación de los topes, ¿no? Un poquito más de 100 millones de pesos por encima, por debajo del tope. Faltaron para llegar al tope. Muy poquito. O sea, entonces, cualquiera de estos gastos... Si metemos los 500 millones de FECODE... Se voló 500 se volaron los 400. Sí, Néstor, y acá queda una pregunta. Pregunta es si los gastos de testigos electorales no se deben meter, esto sentaría jurisprudencia. ¿Y qué pasa con las campañas políticas que han investigado por exceder los topes y habían incluido a los testigos electorales como gastos de campaña? Habría que restarles eso y ver si realmente violaron la ley y podrían haber una demanda contra el Estado por haberlos condenado por haber excedido los topes de campaña cuando incluyeron los testigos. Habría que quitar esa plata de los testigos electorales y ver si excedieron los topes. Y los que no lo hayan excedido después de quitar los testigos, pues pueden demandar al Estado por esa condena. 8 de la mañana, 12 minutos. Álvaro, la última. Yo estuve encargado del día de campaña en una campaña presidencial que ganó, la de César Gaviria. Ese día de campaña era muy importante porque en ese momento
las campañas tenían que entregar el voto. Si usted no tenía gente en los puestos de votación para entregar el voto, pues la gente no podía votar. Pero eso cambió. Luego se estableció el tarjetón y se prohibió hacer proselitismo cerca de los centros de votación. O sea que no se puede hacer campaña ese día. Aún en ese momento, cuando yo manejaba eso, yo ni me enteré del tema de testigos electorales. Eso lo manejaban el partido, y realmente el partido lo manejaba a través de las estructuras regionales, los parlamentarios. Yo ni me enteré de eso. Para el día de elecciones manejé un presupuesto grande, por lo que le digo, pero una vez había tarjetón, la campaña en sí se olvida de ese tema. Sí, lo que pasa es que estamos hablando, Álvaro, la campaña no tiene la capacidad de financiar y manejar todas esas estructuras locales en todos los municipios, que los partidos, a través de sus parlamentarios, concejales, diputados, sí puede. Ahora, y por eso está totalmente diferenciado lo uno del otro. Claro, es que esa es una buena referencia, Álvaro, que demuestra cómo han cambiado los tiempos, porque eso era hace 30 y pico de años ya, César Gaviria. 8:14 minutos. Una pregunta fuera del debate jurídico, señor, que creo que es legítimo. ¿Será que Petro ganó la presidencia por esos millones de FECODE? Porque la restricción del tope de campañas y de financiación se trata de eso, de que sea una competencia en franca lid, en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que ahí, en ese debate político, hay que pensar si con esos 200 o 300 millones de pesos de superación de los topes para testigos... según esa teoría, entonces... El que gane no tiene que rendir topes. Entonces no hay más ley de topes. No tengamos en cuenta la ley. Innovación. Y sumerjámonos en el estado de opinión. Entonces, como las mayorías votaron por Petro, entonces no investiguemos la campaña. No hay más topes a partir de ahora. Esa pregunta, ¿por qué no se la hizo Luis Ernesto a Petro cuando decía que Duque había ganado por cuenta del Ñeñe Hernández? Que era ilegítimo. 8 de la mañana, 15 minutos en Mañanas Blue. El petrismo esta semana amanece con dos estrategias. La primera, una movilización que será jueves de esta semana, 8 de febrero, frente a la Corte Suprema de Justicia, para presionar la elección de un fiscal general de la Nación o de una fiscal, la terna es solo de mujeres, en propiedad. La segunda pata de la estrategia del petrismo es ir esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde van varios parlamentarios de izquierda a denunciar lo que el presidente Petro ha bautizado como una ruptura institucional. Y de ahí en adelante el presidente va más allá y dice que se está gestando un golpe de Estado. La verdad es que el presidente y su grupo político están metiendo en el mismo paquete, en el paquete de la conspiración, por un lado, la suspensión del canciller Leiva, que fue ordenada por la Procuraduría, por el otro lado, la investigación del fiscal contra los financiadores de la campaña Petro, y allí está el hijo del presidente Petro, que fue el primero en confesar, y en tercer lugar, el controvertido allanamiento a la sede de FECODE, que fue hace 2 semanas, por cuenta de la donación de los 500 millones de pesos a través de la Colombia Humana. Después de que la Corte Constitucional se pronunciara por la insuficiencia de los llamados presupuestos máximos en el sistema de salud y le ordenara al Ministerio pagar las deudas de 2021, 2022 y 2023 en 6 meses, responde la ADRES, la que quedaría como el superbanco de la salud si se aprueba la reforma que está por volver a debatirse en el Congreso de Colombia. Según el director Félix León Martínez, desde la ADRES, los ministerios de Salud y de Hacienda están ya en trámite para pagar esos recursos, que son más de 2 billones de pesos. La diferencia ahora es fijar el monto de presupuestos máximos para 2024. Según las cifras de la ADRES, se van a destinar entonces 218.918 millones de pesos para las EPS en el régimen contributivo y 96.491 millones de pesos para el régimen subsidiado. Plata que, aunque suena mucha, dice ASEMI, que es la asociación de las EPS, representa un 90% menos a los presupuestos máximos del año pasado, lo que desde ya significa otro problema financiero para el quebrado sistema de salud.
La economía mundial crecerá en 2024 un 2,9%. Es la primera proyección de este año 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Eleva así 2 décimas su anterior estimación, pese, dice en el texto, a los riesgos derivados de las tensiones en el Oriente Medio, que constituyen, dice, un importante riesgo a corto plazo para la actividad y la inflación, sobre todo si ese conflicto llega a perturbar a los mercados energéticos, algo que por el momento no ha pasado. Su informe trimestral cita así el impacto, sobre todo, y esto lo hemos venido contando de manera recurrente aquí en Blue Radio, el impacto, digo, en el costo del transporte mundial de los ataques de los rebeldes hutíes contra los buques en el Mar Rojo, que tienen ahora que rodear el continente africano, lo que incrementa los costes del transporte y de los fletes. Dice el alcalde de Bogotá que los retrasos en la construcción del metro no son graves. Dice el presidente Gustavo Petro que hay retrasos, demoras del 85%. Este fin de semana se produjo un jalón de orejas, un reclamo en función preventiva de la empresa Metro de Bogotá al consorcio chino, la empresa china que construye el Metro de Bogotá. El gerente de la empresa Metro de Bogotá es el doctor Leonidas Narváez. Doctor Leonidas, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los oyentes, a la mesa de trabajo. Es un gusto estar con ustedes. ¿De cuánto es el retraso en las obras del Metro de Bogotá, doctor Leonidas? La última evaluación que hemos hecho, que se hace mensualmente, la de 31 de diciembre. 31 de enero estamos trabajando y seguramente la tendremos hacia el martes de la próxima semana. Sí. A 31 de diciembre el atraso, pues realmente uno podría pensarlo de dos maneras. O es un 1%, 1,5% o el 8%. Pero lo voy a explicar porque eso se ha vuelto una cosa complicada. Nosotros medimos, y esto es una práctica en los contratos tan complejos como la primera línea del Metro de Bogotá, en los proyectos de acuerdo con una programación. En estos contratos la programación la evaluamos en programación temprana, es decir, que vamos bien cuando estamos por encima, o en programación tardía, es decir, que tenemos un atraso cuando estamos por debajo de la programación. Hoy, tanto el proyecto como el contrato se encuentran entre la programación temprana y la programación tardía, pero por debajo de la programación temprana, un 8%, y eso generó pues que acá en la empresa Metro considerábamos importante hacer una solicitud mediante un escrito para tomar medidas preventivas, correctivas, que vuelvan la senda de la ejecución por encima de la programación temprana. ¿Qué medidas exactamente, doctor Narváez? Sí. Nosotros estamos hablando de que tenemos que fortalecer la gerencia general, tenemos que minimizar la barrera del idioma, y esto lo venimos diciendo hace más de un año a la empresa Metrolínea 1, el concesionario de la primera línea del Metro de Bogotá, de un gerente general que tenga dominio claro del español y que tenga conocimiento, experiencia en la construcción de líneas de metro. Las personas de China tienen experiencia importante en construcción de líneas de metro, especialmente elevadas, esa es la tipología del contrato, pero la dificultad del idioma hace que tengamos algunas restricciones en la comprensión y deberían tener una persona con experiencia con habla español. Hemos venido trabajando en ello y prácticamente en la última reunión hay un compromiso de que para el próximo mes tendremos una persona experta con idioma español para el proyecto. Igualmente, y doctor Narváez, señor. Doctor Narváez, es que me llama mucho la atención este tema del idioma porque no lo teníamos por ahí en el panorama. ¿Qué dificultades han tenido ustedes? Con un ejemplo claro, a veces tienen de pronto reuniones y no se entienden, cosas así. No es que no nos entendamos y llevamos ya, pues yo llevo 3 años en el cargo y llevamos 4 años en el desarrollo del contrato.
pero las cosas fluirían mejor, y en la medida en que se incrementan las actividades y se vuelve más crítica la actuación y es mucho más dinámica la actuación, requerimos que la comunicación sea más fluida. Tenemos traductores y traductoras que hacen la traducción del mandarín al español, pero hace más difícil, y como tenemos más frentes de trabajo, las personas provenientes de China que hablan español no pueden estar en todos los sitios, tienen tareas específicas. Un gerente general que tenga esa capacidad nos va a rendir mucho más. O sea, es un problema. Sí. Pero ¿qué pasa con el inglés, que en teoría es el lenguaje universal? Pero el idioma del contrato es el español, es un mandato, los documentos, las comunicaciones, es en español. Y a veces hablamos en inglés y es difícil también de entendernos, ya que debemos tener al interior de Metrolínea 1 un gerente general, pero ese tal vez lo puse de primero, pero no es el de más a destacar. Uno debe destacar no solamente la presencia del gerente va a generar que la obra se haga a una dinámica diferente, debe haber otras personas. Con las diferentes lecturas que hay, el alcalde, usted como autoridades de Bogotá sobre el tema de metro, ¿creen que el retraso es de 1 o de 8%? Si hablamos del contrato de concesión, el contrato de concesión está a 31 de diciembre en el 19.46%, 19.5% para ser pues más prácticos. Y debería ir en el 21%. La diferencia que hay es 1.5%. Sí. Es decir, que a 31 de diciembre al concesionario le faltó ejecutar 1.5% para llegar a la meta temprana o a lo proyectado temprano a 31 de diciembre, 1.5%. Si uno toma la relación de lo ejecutado, o sea, el 19.5% sobre el 21%, eso te da el 92%, 93%. Vale. 92% para ser más crítico, entonces le faltó un 8%. Vale. Entonces uno lo puede presentar de las dos maneras. Le faltó un 1.5% para llegar a la meta En cualquier caso, la aclaración me parece no es, como lo interpretó el presidente Petro por un artículo periodístico de Portafolio, no es que el metro elevado tenga un 85% de retraso. No, nunca hemos estado en esa condición, sí. y trabajamos para Portafolio, que nunca vamos a llegar a una noticia. Ahí hubo una equivocación. Sí, Portafolio, debo decirlo también. Portafolio corrigió la información sobre de acuerdo. Doctor Leonidas, gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables. Aclaraciones sobre la obra, la mega obra en Bogotá 826. Estás escuchando Blue Radio. El presidente le responde este fin de semana a una cuenta falsa del fiscal Barbosa que no tiene cuenta en redes sociales para justificar sus mensajes, dice el presidente Petro, y lo publicó en árabe, en francés, en italiano y el original, por supuesto, en español, que aquí hay una conspiración, que están dando un golpe de Estado y que hay una ruptura institucional. Este tema de la ruptura institucional ha sido el mensaje de controversia. Muchos sectores, la verdad, afortunadamente haciendo un llamado a la calma, a la mesura y a un poquito de temperancia, que parece mucho pedir en época de redes sociales. Pérdida de la sede para Barranquilla, cuyo alcalde asegura les fue arrebatada y quitada de manera unilateral y por ello busca recuperar esos recursos públicos a través de acciones legales. Comienzo de una larguísima batalla legal contra Panam Sports por esos recursos públicos millonarios, recursos sobre los cuales ya está también encima la Contraloría General de la Nación, que este fin de semana abrió investigación preliminar por la posible pérdida de esos recursos públicos tras el retiro definitivo de la sede y luego de que el gobierno nacional no girara los otros 8 millones de dólares entre 2022 y 2023 que estaban estipulados en el contrato y cuya prórroga había establecido 2 nuevos plazos, 4 millones que debían ser abonados el 30 de diciembre y otros 4
el 30 de enero de este año 2024. Sin embargo, no hubo pago en la primera fecha. La noticia económica de este momento, Víctor, cotización del dólar esta mañana para arriba. Néstor, sí, está subiendo desde que se conocieron los datos de desempleo muy sólidos en Estados Unidos. La semana pasada el dólar se ha venido fortaleciendo a nivel global. Hoy tiene una nueva apertura alcista. En estos primeros minutos de negociación sube 37 pesos, se ubica en 3.965 pesos, máximo de la jornada 3.980 pesos, de hecho ya muy cerquita otra vez de los 4.000 pesos. Se fortalece también en el mundo frente a las principales monedas 0,43%. El petróleo de referencia Brent estable sobre los $77 por barril. En más información, tras los recientes cambios en los nombres de los expertos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es ese órgano independiente al gobierno que con frecuencia emite conceptos sobre la situación fiscal del país, ahora hay cambios en la presidencia de este comité. Tras la salida de Silvia Escobar la semana pasada, la nueva presidenta del Comité de la Regla Fiscal será Astrid Martínez Ortiz, quien viene siendo experta comisionada de este comité desde octubre pasado. Ahora será la presidenta. La doctora Martínez es economista con maestría y PhD en economía. Ha sido presidenta de la empresa de energía de Bogotá, gerente de Transmilenio, ha trabajado en Ecopetrol, Asobancaria, en cargos muy importantes, entre otros. Y Néstor, está reaccionando el Banco de la República ante la preocupación que ha crecido durante el fin de semana entre los comerciantes por la falsificación de los billetes de 50.000 pesos, los que le hacen un homenaje a Gabriel García Márquez. Esto a raíz de un video que se viralizó, hecho por un comerciante, donde asegura que están imitando el papel del billete de tal manera que los muy utilizados marcadores antibilletes falsos no los están detectando. Generalmente cuando se raya un billete con un marcador de estos, en el falso como que queda una marca oscura, queda el rayón, y cuando el billete está bueno, prácticamente el marcador no deja huella sobre él o deja una marquita muy clara. A ver, más despacio, Víctor. Tengo aquí un billete de 50.000. ¿Cierto? Sí. Si es bueno, usted le pasa un marcador de esos que detectan, que tienen en muchas tiendas de barrio, etcétera, para detectar billetes falsos. Le pasa un rayón. ¿Cómo así que un marcador para detectar billetes falsos? Sí, usted no ha ido, por ejemplo, a comprar el pan o la papa. Pero hay maquinita, grosso, hay maquinita. Sí, pero hay unos que no tienen la maquinita. Ese es el que cambia el color. Sí, entonces usted raya el billete con el marcador, si deja una marca oscura, el billete es falso. ¿Con esfero no sirve? No, el lapicero sí raya ambos. Hay otros que cogen el billete de cada uno de los extremos y le hacen duro a ver si se rompe. ¿Qué pasó con la época, Víctor, en que uno lo ponía contra la luz? Claro. ¿Todavía sirve? No, lo que pasa es que, muchos comerciantes de seguridad utilizan real o no, si es pintado o no, para sentir más confianza sobre el billete, porque es que algunos billetes falsos son prácticamente idénticos al verdadero, entonces utilizan o el ultravioleta, ¿no? O también este marcador del que estoy hablando. No, ¿quién va a tener un marcador de eso? Usted en las tiendas donde venden el líquido por eso, yo no tengo ni marcador ni billete de 50. Pero que es un resaltador. Es como un resaltador, exactamente. Pero es especial. No vaya a rayar el billete. No, especial. Pero no necesariamente porque es el resaltador. No recibo tanto efectivo. Pero si es falso el billete, ¿Pero es falso? No. Pero tiene que ser un marcador de estos especiales que utilizan en las tiendas. Entonces, cuando los señores tenderos rayan el billete con un marcador de estos especiales y deja una marca oscura, Víctor, el billete es falso. No sé, pregunto. O tiende a ser falso. Me dice, para identificar el billete falso sirve con babas. Ay, no. Si quiere lo hago aquí delante de todo el mundo, ¿no? No, pero ¿cómo sería esa con...? No. Inclinémonos por otros métodos. El lapicero está bien. No soy capaz. Me acordé del aviso en las tiendas de barrio. Todo billete falso se rompe. Se rompe. Claro, sí. Claro, ahora el tema es con babitas los falsos cambian de color. No. Pero... No, en las plazas de mercado hacemos así, con babitas cambia de color el billete. El billete falso. Eso era hace muchos años ya, ¿no? Pero eso depende de la acidez de la saliva del personaje. Bueno, pero... con babas suyas lo contratan en la Reserva Federal de Estados Unidos. El criadero de coronavirus. Pero lo que... Sí, imagínese. No, gracias. Pero ese de las babas sí, por favor, no. Sí. No, pero miren, Néstor, hay muchos mecanismos para identificar, especialmente la textura. Le iba a preguntar, donde más Víctor, le han metido ¿hay auge de billetes de 50 falsos en este momento?
Pues eso es lo que está denunciando este señor y le pasó el marcador y dijo, mire, es que es falso porque yo lo identifiqué por otras cosas, pero el marcador no me sirvió para identificarlo. Y pero es un problema del marcador o del billete. Hay respuesta, no, el billete el papel es tan idéntico que el marcador para identificar billetes falsos no sirvió sobre ese billete que sí es falso, ¿sí? Entonces los billetes falsos están superando las pruebas tradicionales que hacen los comerciantes para identificarlos. Y se ha viralizado tanto que el propio Banco de la República está emitiendo recomendaciones para identificar los billetes falsos. Y esas son las que le voy a comentar rápidamente. A ver. Ante esto, el Banco de la República prácticamente dice que no se queden solo con la prueba del marcador. Recomienda mirar muy bien las imágenes y colores, tocarlos muy bien, pues al tacto se percibe el alto relieve de las imágenes y los textos. Levantarlos hacia la luz. Hacia la luz, lo que decían ustedes, para ver las marcas de agua. Es el método antiguo. Ese es el método de siempre, ¿no? Sí, claro. Sí. Aunque uno no tiene muy claro qué es lo que busca. Uno lo mira así, pero no sabe qué es lo que está mirando. No, porque si usted ve la cara, ¿no? Hay una imagen que no ve, hay un espectro allí. Claro. Exacto. La marca de agua. Como un fantasma. Sí, como un fantasmita, pero usted lo ve así acostadito y no se percibe, pero a contraluz sí lo ve como allá en la mitad del billete. Aquí hay dos paisanos con billetes falsos. No, cuidado. Estaba mirando, hay una carita a la luz, hay una cara, un rostro de Gabo. Pues atentos, en el costado izquierdo. En el costado izquierdo. Pero es que no tiene que alzar el billete para saber que esa es la cara de García Márquez. No. Ese está al derecho. Me refiero. ¿Qué tal el genio? Ricardo, al costado izquierdo. Después de hacer un análisis exhaustivo, descubrí que esta es la cara de García Márquez. No, señor. Muy bien. Mírelo a la luz. Al costado izquierdo, donde no hay nada, si no se pone a la luz, hay un rostro adicional de Gabo y debajo de él un 50. Como un fantasmita. Un 50 iluminado. Esa es la marca de agua. Sí. Esa es la marca de agua. Gírelos para observar los cambios. Y un par de indígenas, no sé si son arhuacos, Héctor, sobre el rostro de Gabo en el costado derecho. Bueno, si usted lo coge y le aparece Gabo picándole el ojo, es falso. No, o sacándole la lengua. Sí, se jodió. Me dicen oyentes, además, me comienza a escribir Víctor gente diciéndome que el marcador en Mercado Libre, el marcador el que sirve para identificar el billete, vale 10.000 pesos. Sí, por eso es que lo tienen en muchas tiendas de barrio, porque les ayuda a identificar. Pero no sirve, por eso es más confiable las babitas. No, insista. Una vaina de 10.000 pesos no es confiable. No, créame que lo menos confiable en este momento es el reguero de baba suya. Mejor usted sale todos los días con un chorro de babas. Este es su detector de billetes falsos. Se humedece los dedos con babitas y los pasa por el billete. Y eso es lo que pasa. Si el billete cambia de color, es falso. Yo sí decía, pero yo qué hago? Contra el COVID. Recuerden, el COVID no se ha ido. María Consuelo, Riveros suele salir con chorro de babas. Lo que pasa es que tiene un detector de billetes falsos incorporados a la cabeza, pero bueno. Entonces les digo que así no, pues. Que compren Héctor, más bien el de 10.000. Eso de 10.000 no tiene que servir para nada. ¿Ustedes creen que una cosa de 10.000 puede servir para eso? Sí, si claro se lo llevan a la casa por 10.000 y todo. La compran mucho, pero ahora estos billetes están saliendo tan perfectos que ni siquiera el marcador funciona. Además, gírelos para observar los cambios de color en el colibrí. En el caso del billete de 50.000, hay como un holograma y va girando, se genera como un círculo. Si aún tiene dudas, padre, trate de pasarlo por máquinas ultravioleta, los que tienen más platica para las maquinitas. No, hermano, la fila no tengo ese 50.000, voy a tener eso. Pero padre, es en serio. Usted no tiene billetes de 50.000 habitualmente. No. Porque usted no gasta. No. No recibo, además. Claro. No, usted sí recibe. Pero hay gente que vive, que está contando billetes permanentemente. Claro. O porque trabaja en una estación de servicio. Entonces, el bombero. Entonces, ¿el qué? El bombero de la estación de servicio. No el bombero, el de la bomba, el de la gasolina. ¿Cómo le llaman? ¿Se le dice bombero? El de la estación de gasolina. No, es que pensé que era un bombero de apagar incendios, no recibe billete. No, yo sé que está entendiendo. Pero hay efectivamente, me están mandando fotografías, Víctor, de esos marcadores, de esos resaltadores que están diseñados para detectar billetes falsos. Usted le pone así, resaltador para detectar billetes. Pero en este caso lo que está diciendo Víctor es que no funciona. En este caso lo que está diciendo Víctor es que ni siquiera con ese marcador Exacto, ese es el tema.
estamos hablando de cómo controlar los papeles cuando hoy de verdad la mejor manera de tener plata segura es son billeteras digitales. Nequi, Plata, la que usted quiera, digamos, eso ya sí, pues en eso, pero hay gente que no las tiene. Y claro, recomendaciones para esos comerciantes. Pero y para nosotros, los taxistas todavía utilizan mucho efectivo. El efectivo sigue siendo el rey, entonces son recomendaciones. Luis Ernesto, si usted quiere llevarme a la conclusión de que es mejor tener bancos y de que hay que desaparecer el efectivo, seguramente sí. En 100 años seguramente se va a dar su Para comprar el aguacate en la esquina no me reciben aquí la señora. Toca llevar. ¿Cómo que no le reciben aquí? No. Hay por mi casa sí. No. Pero hay unos que sí viven entonces con no, Nequi. Que el aguacate es muy Nequi y David Plata. No, ahí lo vi mal, claro que reciben. Claro que reciben. Todo. Pero yo tengo una tarea para Víctor. La peluquería, sí, claro. Yo no voy a escupir los billetes, no señor. Yo estoy descrestado con un invento que debe ser antiquísimo. A ver. Que es que uno consigna efectivo en cajeros automáticos. No, uno consigna billetes en cajero automático. Usted mete unos billetes, el cajero se los cuenta y le sale una cosa y le dice, listo, consignó, y a los 5 segundos le llega el mensaje que le entregó. ¿Usted todavía se la fila? ¿Cuál es el descubrimiento ahí? ¿Con qué está descrestado? No, Héctor. Con ese descubrimiento viejo, pero la tarea para Víctor es qué pasa si yo meto un billete de estos. Con todo el máximo respeto. Es que quiero decirle algo. Eso pasó hace 15 años. El tema no es eso. Eso empezó hace 15 años en Colombia. El tema no es eso si yo lo descubrí tarde o no. Quiero decirle, no jodas, hombre, sea serio. ¿Cómo se le ocurre decir que está descrestado con que los cajeros reciben plata en efectivo? Pues eso sí. Héctor todavía va la misma a la ventanilla. Pero cuando uno paga en un parqueadero, uno mete un billetito y gira cheques. Claro, pero fuera del espejo y de que se puede consignar en efectivo, ¿qué lo ha descrestado últimamente? Si uno mete... No, la pregunta es para Víctor, es qué pasa si uno mete esos billetes de los que él está hablando en un cajero de esta naturaleza. El cajero cae en la trampa. Ahí sí los escupe el cajero. El cajero los escupe. Esa es una gran... Como las máquinas de comida. Pero tiene razón, debe tener una cosita que tira una gotica. Como las máquinas de comida, como los parqueaderos que uno paga también como fresco que las máquinas, que los cajeros no salivan, Héctor, entonces eso no es... Me da pena que lo cojan cada billete. Víctor, me da pena tener panelistas que están descubriendo que a estas alturas, en el siglo XXI, se puede consignar dinero en efectivo y que hay máquinas... Y se saca también, ¿no? Y que hay máquinas que descubren que el billete antes de que lo descubra, si usted hace le da plata también, ¿no? Sí. No, el espejo. Él está todavía en la teoría del espejo. 8 de la mañana, 40 minutos. En segundos, atención. La directora para América Latina de Human Rights Watch, la situación en Venezuela y la advertencia de Nicolás Maduro de que va a ganar las elecciones de este año a las buenas o a las malas. Estás escuchando Blue Radio. El fuego una vez más transformó su fuerza y voracidad en la segunda tragedia humana más grande de los últimos 15 años en Chile, luego del terremoto y tsunami del año 2010. Si bien el verano chileno había tenido incendios forestales, no había sucedido que llegaran a zonas urbanas, ni tampoco que generaran el número de víctimas como lo ocurrido desde los lugares altos de las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, al oeste de Santiago a unos 110 kilómetros. El viernes, en menos de 4 horas, 7 focos de incendio destruyeron al menos 5.000 viviendas, afectando a más de 40.000 personas y dejando un saldo de muertos hasta la noche de este domingo de 112 personas fallecidas, según reportó el Servicio Médico Legal. El gobierno decretó estado de emergencia por catástrofe desde la noche del viernes y este domingo el presidente Gabriel Boric se trasladó a supervisar las labores de búsqueda de al menos 200 desaparecidos y de las primeras medidas para la limpieza de los lugares afectados, que a la luz del día mostraron la magnitud del paso del fuego azuzado por el viento y las condiciones meteorológicas extremas que hemos vivido en enero y comienzo de febrero. Tanto bomberos como expertos desde la academia aseguran que 4 a 7 focos simultáneos no pudieron ser espontáneos, sino que producto de la mano humana. Por lo mismo, el presidente Boric dijo que buscarán con todo el peso del Estado Y esta notificación de Maduro parece una confesión. Va a ganar las elecciones sí porque sí, a las buenas o a las malas.
el mundo confiando en que iba a haber una transición democrática. Democracia, ¿no? No, pues es un chiste, Maduro lo admite. Esta frase de que va a ganar las elecciones a las buenas o a las malas quiere decir el plan en el que está Nicolás Maduro, el mundo pensando en que iba a poder haber cierta libertad democrática para elegir o a María Corina Machado, que es la candidata inhabilitada, o a cualquier candidato Néstor, de la oposición. Hablando sobre Venezuela, se conoció este fin de semana que Estados Unidos estaría pidiendo al gobierno del presidente Petro una mediación con el régimen de Nicolás Maduro para que acepte la posibilidad de que María Corina Machado sea candidata presidencial para salir del lío en el que están, porque obviamente regresan las sanciones y se vuelve muy tensa la relación. Por eso seguramente el atronador silencio del presidente Petro en torno a lo que pasó la semana pasada con María Corina Machado en el Tribunal Supremo de Justicia. Calladísimo todavía el presidente Petro sobre la situación en Venezuela. En Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Sí, Néstor, mire, el lugar fue frente al Palacio de Miraflores, en un acto de calle, La Razón celebrando los 32 años del intento de golpe de Estado que lideró Hugo Chávez en 1992. Y allí, frente a miles de seguidores, Nicolás Maduro dijo esta frase que es titular en muchos medios acá en Venezuela y también internacionales, que por las buenas o por las malas ganará, en clara alusión a la elección de este año. Y lo dijo en dos momentos. El primero, en referencia a Estados Unidos y la amenaza de sanciones junto a los planes conspirativos en su contra. Allí dijo que siempre gana y después lo repite, pero en un claro mensaje a los líderes de la oposición venezolana. De hecho, Néstor, los menciona a casi todos, algo que no suele ser habitual, pues siempre las referencias de forma indirecta, y además ocurre apenas horas después de un comunicado del Reino de Noruega donde pide a las partes implementar todo lo convenido. Es contigo, López, es contigo, Capriles, es contigo, Machado, es contigo, Ledesma, es contigo, Guaidó. Apellidos, respeten, y ante cualquier invento, pueblo, a las calles a defender la paz. Escuchen, que de este lado siempre el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas. Ahí se los dejo. Una afirmación que fue apenas unas horas después, Néstor, de que Diosdado Cabello, en un acto también con Nicolás Maduro, dijera que la revolución bolivariana acaba de cumplir sus primeros 25 años. Todo esto, además, a la espera de una serie de reuniones hoy después de mediodía en el Parlamento, donde el gobierno busca acordar con varios sectores el calendario electoral para este año, esto con la amenaza latente de que la fecha de la presidencial sea adelantada. Algo que, por cierto, rechazó María Corina Machado esta mañana en su cuenta en Twitter, advirtiendo que esa acción o esa convocatoria donde no está la oposición ignora el compromiso firmado con ellos, con la oposición, con la Mesa de la Unidad en Barbados, donde ambos deberían acordar ese calendario electoral para las presidenciales que aún, Néstor, no tienen una fecha precisa. Néstor. Y van a ganar, claro, lo anticipan, y van a ganar a las buenas o a las malas. Juanita Gobertus es la directora de Human Rights Watch, esta ONG muy influyente, que además le está pidiendo al presidente Petro que abogue también en este tema en favor de la oposición de Venezuela. Doctora Gobertus fue parlamentaria, ahora es la directora en Washington de Human Rights Watch. Doctora Gobertus, buenos días. Saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia esta mañana. Sí, esta lectura, esto que acabamos de escuchar, doctora Gobertus, ¿cuál es su diagnóstico frente a la situación de Venezuela el día de hoy? Bueno, el derecho al voto es un derecho humano. Los venezolanos y venezolanas tienen derecho a poder votar por quien ellos libremente escojan. En la primaria de la oposición, en donde participaron más de 2,5 millones de personas, María Corina Machado fue escogida con más del 92% de los votos. El acuerdo de Barbados entre la oposición y el gobierno además establece que las partes deben poder escoger libremente al candidato de su elección. Hoy María Corina Machado es la candidata de la oposición. Ella presentó el recurso siguiendo el procedimiento establecido en el acuerdo de Barbados y el régimen incumple lo establecido, inhabilitando y ratificando esa decisión. Esto no solo es contrario, insisto, al derecho al voto, sino además a una providencia que ha citado ampliamente el presidente Petro de la Corte Interamericana, con base en el artículo 23, que señala que no puede inhabilitarse para un cargo de elección popular, salvo por una sentencia judicial en materia penal. Así como en su caso, en el del presidente Petro, entonces alcalde, ese requisito no se cumplió, así tampoco en este momento en el caso de María Corina Machado en Venezuela. Sí, doctora Gobertus, a propósito de esa situación en Venezuela, ¿por qué a Human Rights Watch le preocupa tanto el silencio de Colombia, del presidente Petro, y le está pidiendo a este organismo Human Rights Watch que reaccione en favor de María Corina Machado?
Bueno, el presidente Petro hace parte de un grupo de líderes en América Latina más cercanos a una visión de izquierda, que han tomado una decisión que nosotros creemos que es saludable, que es buscar canales diplomáticos con Venezuela. La idea de que era posible simplemente aislar diplomáticamente a Venezuela, en su momento liderada por el expresidente Trump en Estados Unidos, en el caso de Colombia por el expresidente Iván Duque, pues fracasó. El régimen no se cayó por vía de ese aislamiento. Presidente Lula, Boric, AMLO han buscado de la mano del presidente Petro esos acercamientos y eso tiene sentido. La diplomacia es justamente para buscar ese tipo de canales. Pero esos canales, y en este caso en particular el presidente Petro tiene, digamos, un acceso privilegiado, deben ser usados para lograr el objetivo fundamental del proceso de Barbados, que es lograr una transición de vuelta a la democracia en Venezuela. Por eso insistimos, y así lo viene haciendo también el gobierno de Estados Unidos, que el presidente Petro use ese acceso que tiene al presidente Maduro para lograr no solo la habilitación de María Corina Machado, sino el establecimiento de un cronograma cierto electoral. A hoy no hay claridad sobre en qué fecha se llevará a cabo la elección presidencial y que autoricen cuanto antes la misión de observación de la Unión Europea, que es, digamos, el único resquicio que puede dar cuenta de cualquier tipo de violación a, digamos, la realización de elecciones libres y justas en Venezuela. Sí, señora Gobertus, ¿cuál sería la consecuencia para Colombia en caso de que se mantenga la posición actual del presidente Petro, de guardar silencio y de no pronunciarse pidiéndole al régimen de Nicolás Maduro que garantice elecciones libres y que haya participación de todos los candidatos? Pues lo primero es señalar que habría una profunda incoherencia. El presidente Petro, por ejemplo, en su momento frente a el expresidente Pedro Castillo en Perú, salió de manera muy vehemente a rechazar en su momento destitución por parte del Congreso peruano. Luego hay que decirlo del intento de golpe de Estado por parte del expresidente Castillo. En su propio caso, por supuesto, en Colombia ha reiterado constantemente los incumplimientos a hoy de la ley colombiana cuando la Procuraduría inhabilita a un funcionario de elección popular con base en una decisión que es administrativa y no con base en una decisión de una orden judicial penal. Yo creo que quedaría, digamos, muy afectada la coherencia del presidente en la defensa del derecho al voto, en la defensa del derecho a la participación política, si decide ejercerla solo, digamos, cuando le conviene y cuando hay cercanías ideológicas y no cuando hay diferencias. María Corina Machado puede tener una visión ideológica completamente distinta a la del presidente Petro, pero tiene el mismo derecho humano a poder participar en política y los venezolanos y venezolanas tienen el mismo derecho humano a poder elegir libremente. Por supuesto, además hay implicaciones diplomáticas. Estados Unidos, y de hecho esta semana se llevarán a cabo una serie de reuniones bilaterales muy importantes en Colombia. Estados Unidos ha insistido en que Colombia tiene un rol muy importante para materializar de manera efectiva el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Hay que recordar que justo en la medida en la que el régimen, digamos, da este resultado de inhabilitación de María Corina, inicia por parte de Estados Unidos un proceso de restablecer varias de las sanciones que han sido levantadas, en primer lugar en el caso de el oro, pero por supuesto hay toda una serie de procedimientos para empezar a levantar las sanciones relacionadas con la producción petrolera si Maduro incumple con lo establecido en el Acuerdo de Barbados. ¿Qué efectos tiene el silencio de Colombia, eventualmente el de otros países de izquierda que no se pronuncian sobre la situación grave, caótica que se vive hoy en Venezuela? Bueno, yo creo sin duda que ahí, digamos, es importante expresiones públicas. Eso no creo que nadie en Colombia, con la importancia de la relación que tenemos con Venezuela, con el impacto que tiene en Colombia el hecho de que aún tengamos de vecina una dictadura, porque hay que recordar que más de 7.7 millones de venezolanos han salido del país, han tenido que emigrar, y Colombia es sin duda el país que más, digamos, ha visto los efectos sociales, económicos de esa migración. Entonces creo que a todos los sectores políticos le concierne, pero quien está llamado a tener un efecto directo a partir de canales públicos y privados y a ejercer el liderazgo diplomático frente a Venezuela es sin duda el presidente Petro y por supuesto a su Cancillería. Sí, que todavía no dice desafortunadamente nada. El presidente Petro tan activo
para hablar de su caso cuando tiene que ver con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad ignorando todo lo que está pasando en Venezuela. Doctora Goberto, es un gusto saludarla, muchas gracias. A ustedes, muy buen día para todos y todas. Sobre silencios, parte del ejercicio de la democracia, padre, es que los resultados son inciertos. Claro. ¿Cierto? Pero cuando el que está gobernando dice vamos a ganar a las por la buena o por la mala, ya no hay eso, democracia, ya no se sabe qué va a hacer. Ya no hay resultados inciertos y es este que se está dando Maduro. O sea, se trata de que el gobierno elija, ¿no? Es un golpe del que no se va a ¿Se acuerda del reponer. meme? Ya tenemos presidente, falta hacer las elecciones. Bueno, es exactamente la confesión de Nicolás Maduro, 8:52 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hay que poner esto en blanco y negro. Todas las palabras del presidente Gustavo Petro en redes sociales durante este fin de semana, en donde convoca a manifestaciones contra lo que él llama una ruptura institucional. Para el jefe del Estado, la justicia no puede adelantar investigaciones a los sindicatos y compara la situación de su campaña con la situación presentada con el supuesto giro de recursos del cuestionado Ñeñe Hernández, a quien siempre se le vinculó con el narcotráfico, a la campaña de Iván Duque y con todo el escándalo de Odebrecht. Y asegura que se trata de un complot, dice Petro, de la extrema derecha y de la fiscalía, a la que tilda de corrupta y encubridora del narcotráfico. Recordar la animadversión de Petro con Marta Mancera, porque él la cuestiona por haber sido supuestamente la impulsora del caso contra su hijo Nicolás Petro. Hoy, hay que decirlo con total claridad, no hay ruptura institucional en Colombia, ya que todas las instituciones están operando de manera independiente. Incluso, si se llegara a confirmar la imputación a los líderes de la campaña, una eventual investigación en contra del presidente Petro, debe ser tramitada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y cantó anoche en directo desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Así es. Miley Cyrus. Aquí es el momento, después de recibir el premio Grabación del Año W, que se lo quitó, me da la impresión, a Taylor Swift. Sí, así es. Taylor Swift, o sea, se repartieron los premios. Ella ganó 2 premios, sus 2 primeros Grammy en la historia. La cantante lleva mucha trayectoria, pero hasta ahora se gana 2 premios Grammy, y también Taylor Swift se llevó 2 premios. El premio al álbum del año y al álbum pop del año. Aquí era el premio de Taylor la grabación. Swift ya 4 veces ha ganado el álbum del año. Vea, se lo ganó en los 2010 por Fearless, en 2016 por 1989 y por Folklore en 2020. Es la primera ¿Se acuerda persona. quiénes son los otros 3? Los otros 3 que ganaron. Que han ganado, sí, Stevie Wonder, Paul Simon y Frank Sinatra. De esa altura es el tamaño de Taylor Swift. Para que se dé cuenta la artista que es. Yo creo que es el pop en su más pura expresión, Taylor Swift. Ella obviamente agradeció a Lana del Rey, curiosamente, que era otra de las nominadas que estaba ahí, porque son grandes amigas, pero pues sí, ese récord. Además, anunció que el primer premio que recibió anoche, el de mejor álbum pop vocal, era el número 13, y que el 13 era su número favorito, y que anunciaba el siguiente álbum, el número 14, para el próximo, para este mismo año. O sea, está en gira mundial, gana Grammys y anuncia álbum nuevo, todo en la misma sentada, como dicen por ahí. Los otros ganadores de la noche, obviamente, una nota espectacular fue esta canción cuando Luke Combs, que fue todo el año número 1. Me pareció, esto fue muy al comienzo de la ceremonia. Sí, señor. Me pareció que es uno de los momentos, padre, esto no es de su música, pero es de su época, es uno de los momentos más bellos de la noche. Esta canción que se llama Fast Car. No, es que me va a decir que no. Tracy Chapman, ¿le suena? No. ¿Esta canción le suena? Divina. Tracy Chapman, ya entrada en años. Sí, claro, ya. Muy canosa, esta mujer de los años 90, cantando con un hombre que canta muy bien la canción simbólica, icónica de Tracy Chapman. Exactamente, la canción la hace Luke Combs. Él es un cantante country que durante todo el año pasado estuvo haciendo este cover y que fue número 1 por muchas semanas, y obviamente la aparición de Tracy Chapman en el escenario fue algo que nadie se esperaba. Un homenaje muy impresionante. Y fue muy, muy bonito, además, porque está cantando, mejor dicho, como dicen por ahí, no pasan los años para Tracy Chapman, canta perfectamente. Bueno, ganadores también, aparte de Taylor Swift y de
Miley Cyrus, ganó Billie Eilish por la canción de la película Barbie, que sigue llenándose de triunfos. Parece ser que también estará ganándose el Oscar por la mejor canción a una película. Y en la noche hubo muchísima emoción cuando se presentó, por ejemplo, Billy Joel, uno de los ese fue un gran momento de la fue noche. al final de la... Cantó dos veces. Cantó dos veces, cantó la nueva canción. Esta es su nueva canción que se llama Turn the Lights Back On. La lanzó el viernes pasado. 17 años hacía que Billy Joel no hacía canciones nuevas, y obviamente el escenario para presentarla fueron los Grammy. Y al final, cuando ya estaban cerrando la ceremonia, después de haberle entregado el premio al álbum del año a Taylor Swift, cantó You May Be Right. En el In Memoriam, que es un momento de los más emotivos pues de toda la ceremonia, Stevie Wonder hizo dúo virtual con Tony Bennett, haciendo el homenaje a este cantante que murió el año pasado. Y no fue el único momento emocionante durante ese In Memoriam, sino que también, aparte de dos canciones que cantó Stevie Wonder, que eran de Tony Bennett, For Once in My Life, y también The Best Is Yet to Come, Annie Lennox cantó una canción de Sinead O'Connor, que es Nothing Compares to You. Y de los nuestros, W, ganadora Karol G, ganó Juanes. Sí, señor. Y ganaron los bogotanos de la canción infantil. Los bogotanos de un álbum infantil. Ellos son los 1, 2, 3 Andrés Alguero y Cristina. Ellos hacen mucho tiempo están haciendo música para niños en Estados Unidos. Han estado nominados a muchos Grammys latinos y muchos Grammys anglo, y es la primera vez que se lo ganan. Dice el productor, cuando llegó Andrés llegó al escenario, dijo: gracias en Los Ángeles por haber llovido, porque me recuerdan a mi Bogotá del alma, en donde siempre llueve, dijo. Esta es la canción de ellos, de Andrés 1, 2, 3. Andrés 1, 2, 3 Andrés se llama. 1, 2, 3 Andrés. Ajá, así es. No Andrés 1, 2, 3. Ajá. Ok. Y obviamente Karol G, cuando recibe el premio con su acento paisa en inglés, diciendo de dónde viene. Que iba a Colombia, Karol G. Hi everybody, my name is Karol G. I am from Medellín, Colombia, and this is my first time at Grammys, and this is my first time holding my own Grammy. Ahí está diciendo que por primera vez está en los Grammy y por primera vez está sosteniendo su Grammy. Ganó el mejor álbum de música urbana. Es la primera mujer que lo gana. Es el tercer año que se entrega este premio. Las 2 veces anteriores la había ganado Bad Bunny, y esta es la primera vez que una mujer se lo lleva, y es Mañana Será Bonito de Karol G. En las categorías latinas estuvieron por fuera de la premiación principal de la ceremonia, de la transmisión de televisión, pero esta fue reservada para que la presentara Maluma y Cristina Aguilera, y se le entregó Maluma directamente a Karol G, que estaba feliz, obviamente. Era muy curioso ver a Taylor Swift aplaudiendo, feliz por el premio que se había ganado Karol G. Tan importante es lo de Karol G, padre. Vea usted. Que esta mañana... Se la bichota. Usted sabe... escribe sobre Karol G. ¿Quién es? A ver, Sergio Fajardo. Sí. O sea, la gente de la política en Colombia subiéndose a la Karol Gineta. Karol G es una berraca, bichota, dice el doctor Fajardo. Álvaro Uribe Vélez. Todas las felicitaciones, triunfos que son bálsamos para la patria, y postea y taguea a Karol G. Es que es de las más grandes en este momento. ¿Usted no ha felicitado hoy a Karol G? No la he felicitado, pero hay que hacerlo porque esa es de las mejores. Es la más grande hoy. Bueno, pues ahí estaba el premio que se ganó ella, ganándole además a 2 pesos pesados de la música urbana en Latinoamérica, a Rauw Alejandro y a Tiny, que es uno de los legendarios productores de reggaetón de Puerto Rico. Así que salió bien la ceremonia, salió muy bien para Colombia, fue una ceremonia, el momento más emocionante, W. Yo creo que cuando se hizo el In Memoriam, por las canciones que tocaron, por la de Annie Lennox cantando la de Sinead O'Connor, por la de Fantasía Berrino, que estaba cantando Proud Mary de Tina Turner, que también fue una de las que murió el año pasado. ¿Sabe qué momento me emocionó mucho a mí? Cuando sale Celine Dion.
Sí, al final. Porque Celine Dion padre está muy enferma. Tiene un síndrome y apareció, se veía síndrome bastante. de persona rígida se llama la enfermedad que tiene ella. Y apareció, obviamente la ovacionaron, fue tremendamente ovacionada. Pues porque la gente sabe que está mal. Que está enferma. Juanes también ganó, ¿no? Juanes, pero ahí hay una cosa. Cuarto Grammy Anglo de Juanes. Hablando de esa entrega de premio a Juanes, no estaba Juanes en la ceremonia, ni siquiera estaba en Los Ángeles, pero lo recibió su productor, Sebastián Cris, y él dice que le da muchas gracias a Juanes porque él lo diagnosticaron de Parkinson, pero que Juanes le dio la oportunidad para que él hiciera el último álbum que va a poder hacer en su vida. Así que entonces felicitaciones a Juanes, sí, señor. Felicitaciones a 1, 2, 3 a 1, 2, 3 Andrés y a Karol G, la bichota. A Karol G. Así es. Véala, padre, porque la repite en la ceremonia. Sí. Vale la pena. A ella siempre vale la pena ver. No, y el presentador bien, ¿no? Que es Trevor Noah es uno de los, yo creo que el mejor presentador que hay para este tipo de shows, además que corrió con una suerte buenísima porque cuando estaba presentando el show, anunciando quiénes estaban alrededor en las mesas, empezó a mencionar a Meryl Streep, que estaba ahí, porque Meryl Streep es la suegra de Mark Ronson, uno de los grandes productores de música, y justo cuando estaba anunciándola, ella entra corriendo y la recibe. No puedo creer su ingenuidad. ¿Usted cree fue casualidad? ¿Usted cree que eso es suerte? Sí, sí es suerte por una razón. ¿Quiere que le diga por qué? No, señor. Sí, señor. No es suerte, de la misma manera que tampoco fue suerte que Taylor Swift llegó cuando ya había comenzado la ceremonia. Es que había un problema.